El Valle de las Sombras. Un relato de mi autoría, Rodrigo Monsalves. Estas son, seguramente, las últimas palabras que escribo. Me encuentro malherido y atrapado en una oscura cámara sin salida. Únicamente el oscilante fuego de una desgastada antorcha arroja una débil luz bajo la cual plasmaré mis vivencias. Sé que de una u otra forma llegará a mi final, de modo que quisiera haceros conocer de mi historia y de la de los muchos que me acompañaron en tal empresa. Y aunque, de antemano, sé que de seguro poca credibilidad le daréis, podría juraros que mi relato es verídico, y no hay una sola palabra que falte a la verdad. Al arribar al Valle de las Sombras, comprendí que nos esperaría la muerte. Era una depresión en la superficie de la tierra, abrazada por tenebrosas cumbres, cuyos picos se extendían más allá de las nubes. Su tierra era negra y no había vida. Árboles secos se recortaban a la luz de la luna como rígidos centinelas, mientras sus ramas, sacudidas por vendavales, proyectaban sus sombras en violenta contorsión. En su base se entrecruzaban negros caudales, y de entre el lodo pantanoso se extendía un miasma embrujado entre el rumor espectral de la noche silenciosa. Nuestra caravana se mantuvo queda largo tiempo, como hipnotizada por la ostentosa luna congelada, que nos observaba como un ojo maligno y sempiterno. Una serie de acontecimientos sobrecogedores se habían cernido sobre aquellas regiones obscuras, según contaban clérigos y soldados que tan solo desde umbrales lejanos se habían atrevido a escrutar en la espesa negrura de esas tierras casi infinitas. Se hablaba de brujería, nigromancia, influencias sobrenaturales, gritos tumultuosos que emanaban de la espesa neblina, tierras milenarias y sepultadas por los siglos en donde nadie, ni siquiera los naturales, se habían atrevido a traspasar. Fue su mismísima Alteza, el Rey, quien ordenó esta expedición con motivo de brindarle información relevante, y con la venia de Dios, nuestro Señor y Hacedor del cielo y la tierra, nos embarcamos prestos hace ya semanas a través del siniestro mar. Éramos soldados, clérigos, marinos y un natural del Nuevo Mundo, quien era converso a nuestra fe, nos ayudaba como intérprete y le pusimos de nombre José. Todos, claro, bien acompañados de nuestros cañones, arcabuces, espadas, ballestas, armaduras, perros y caballos. Poco tiempo pasó antes de que unos nubarrones negros envolvieran la luna y nos dejaran cubiertos por la solemnidad de la noche. El aire se enrarecía de un olor corrupto, mientras la oscuridad tenía toda nuestra caravana en sus fauces. Algunos prendieron antorchas, mas estas se desvanecían trémulas entre las tinieblas. Una influencia siniestra se había apoderado de la caravana. Los caballos denotaban señales de harto nerviosismo y los perros se alarmaron sobremanera. Y se abalanzó en sus cuatro patas con la mayor furia animal hacia el epicentro de aquella oscuridad. Bastó un débil correr del tiempo para que en lontananza se escuchara el más terrible alarido de sufrimiento que un animal podría haber emitido, seguido por un crujir de huesos y de un rumor vago, inteligible, indeterminado, como de una multitud de gemidos que poco a poco se hicieron fuertes y cercanos. No me preguntéis qué me embistió, que nunca lo vi venir entre las espesas nieblas, mas os puedo jurar que semejante refriega jamás me había acaecido, tanto que la celada de mi armadura casi sale volando. Al incorporarme débilmente, contemplaron mis ojos la escena más repulsiva de caos y desesperación. Nuestras tropas, en la noche enrarecida, iban siendo poco a poco asoladas por multitud de extraños que emergían de la niebla, y aunque algunos trataban de correr y prestos a escapar por el pantano, estos se terminaban hundiendo y ahogando por el peso de sus armaduras. Esos extraños de una mordida arrancaban tajos de carne, y no solo humana, puesto que algunos caballos eran devorados vivos. Me pareció en ese momento vislumbrar momentáneamente el mismísimo infierno y escuchar el alarido desesperado de almas siendo abrasadas por las llamas. No sé si fue suerte
u obra de nuestro santo patrón, mas de la luna glacial se desvanecía en los espesos nubarrones y sus rayos penetraron en el oscuro valle iluminándolo. La luna se disipó por completo y los soldados que aún estábamos vivos nos quedamos viendo las caras de manera interrogativa, y al contemplar la sangre de nuestros caídos y los cadáveres de animales semicomidos, fue que nuestro ánimo cobró brío impulsados por el terror y la furia. «¡Órdenes, capitán Saavedra!», gritó con ahínco un soldado de mirada ensombrecida. «¡Soldados, preparaos!», dije en lontananza, y no hubo un solo cañón, arcabuz, ballesta o espada que no se alzase a la guerra. Y al grito de ¡fuego!, se descargaron las armas sobre los cuerpos de aquellos bastardos que entre la oscuridad gemían. Aunque sus expresiones no reflejaban miedo, sino solo locura, estos extraños comenzaron a retroceder instintivamente, y al cabo de un rato no quedaba uno solo, al menos en pie. Ordené a los hombres hacer reconocimiento de nuestras bajas, y fueron 2 hechos descubiertos por el general Antonio de Almagro, los que nos helaron por completo la sangre y dejaron perplejos nuestros sentidos, que eran incapaces de asimilar el completo horror que se cernía ante nosotros. El primero: la caravana de extraños no solo había dado muerte a muchos buenos soldados, reduciéndonos de 52 a tan solo 17, sino que también se había llevado a algunos otros con vida, según indicaban las huellas de armaduras. Y el segundo, que fue el que nos sumió en un profundo enigma. Al revisar aquellos cuerpos de esos extraños, apenas muertos hace poco, notamos que se encontraban en avanzado estado de descomposición. Cosa sorprendente. Todos putrefactos ya, de un color morado nauseabundo, les habían sido arrancados los labios mostrando las encías puntiagudas. Sus párpados de igual manera les habían sido extirpados, dejando a la luz el globo ocular en donde gusanos parecían revolverse. A excepción de nuestros caídos, el resto de cadáveres denotaba un aspecto repulsivo, cubiertos de ampollas de unos 3 centímetros de las cuales emanaba un miasma café. ¿Qué significa aquel enigma insoluble? ¿Qué eran aquellas criaturas que entre la oscuridad moraban? Yo no pude vislumbrar una sola idea que diese consuelo a mi duda, o evocar algún significado de aquella quimera que mostrábase ante nosotros en los abismos de la noche. Se produjo 1000 conjeturas entre los soldados y hasta el mismo clérigo de la Vega, que era el único religioso que había sobrevivido, se quedó pasmado y no supo decir nada. Antes de que nos explayásemos en un montón de figuraciones, nuestra atención fue llamada por el débil crujir de una rama en el suelo. En un principio nos sobresaltamos nuevamente para luego advertir que a escasos pasos de nosotros se encontraban los naturales de aquellas tierras. Lo habían presenciado todo. Estaban ahí parados, con semblante meditabundo y serio. Sus rostros no expresaban apatía. Eran muchos. Llevaban mantas de algodón que les cubrían el cuerpo e iban con buen resguardo de armas diferentes a las nuestras, pero que a simple vista provocaban gran terror. Entre los soldados surgió un nerviosismo. Sin embargo, ordené bajar las armas en vista de que aquella gente parecía de razón. Nuestro intérprete tuvo a bien dar señales de paz, en la cual fuimos correspondidos. Ordené avanzar, y éste intercambió palabras con quien parecía ser su principal, ya que él nos invitó a su poblado, que según decía, se localizaba más allá de las oscuras regiones. Nos encontrábamos aún heridos y maltrechos, mas una vez enterrados nuestros muertos, nos encaminamos todos hacia aquellas tierras desconocidas. Caminamos entre viejos y ensombrecidos juncos, junto a árboles cuyas copas eran estrepitosamente sacudidas por el viento. Luego de un largo caminar, penetramos en una población de características y elementos que poco o nada tenían que ver con aquellas tierras malditas que acabábamos de traspasar. Aquel paraje mostrábase nuevo ante nuestros ojos. Sus tierras eran fértiles y sus muros de fina mampostería. El lugar en cuestión nos pareció bastante agradable. Penetramos en unos aposentos amurallados en donde departimos largo tiempo, y una especie de sacerdote o místico de ese poblado dilucidó los misterios que tanto nos perturbaban, sobre todo aquellos concernientes a las criaturas enigmáticas que anteriormente nos habían atacado. Seguramente,
De haberme encontrado en otras condiciones, jamás hubiese dado crédito a sus palabras, por lo inverosímil de su relato. Sin embargo, me parecieron tan verdaderas que trataré de plasmar su esencia con la mayor claridad posible con que me es traducido. Hace ya lunas atrás, según nos decía, en periodos desconocidos en que el ser humano apenas se había comenzado a habitar estas regiones, moraban multitud de monstruosidades salidas de las sombras, que asolando la tierra la sumieron en la malignidad. Fue entonces que altivo entre las olas emergió una figura cuya descripción me recordó a la de un titán, orgulloso y dominante, de barba y cabello tan largo como la nieve que corona los páramos. Batióse ardua pelea en alianza de los antiguos de aquellas moradas, en contra de las criaturas del Averno, y cuando casi por poco se hubo de perder la batalla, con gran brío y oraciones de los místicos antiguos a sus astros, se le fue permitido a aquella deidad tomar el fuego del sol, y así lo precipitó en contra de aquellas monstruosidades, enviándolas de nuevo al Averno y sumiéndoles en la eterna y sombría oscuridad. Con dicho hecho, había comenzado la época del esplendor, en donde hicieron grandes avances en el campo de la ciencia y la arquitectura. Fue tan largo este tiempo espléndido y de añoranza que hasta la misma deidad cerró sus ojos y embarcóse un buen día en una especie de nave o bajel de fuego. Eones transcurrieron en aquellos parajes. Tanto fue así que aquellas criaturas fueron olvidadas y solo se conservaban en los relatos de los místicos. Una silenciosa noche que presagiaba lo tenebroso y lo maligno, tembló la tierra como nunca antes lo había hecho. Tales movimientos telúricos habían provocado un resquebrajamiento de la corteza terrestre, y vióse, parecido a un demoníaco espejismo, cómo las entrañas de la tierra arrojaban a una criatura abominable y horrenda, infinitamente más diabólica que cualquier alguna otra vista. Era de grandes proporciones, sus ojos eran rojos y sus orejas puntiagudas. Mostraba unos afilados dientes que se abrían como desgarrada sonrisa de oreja a oreja. De su boca supuraba un miasma espeso y verduzco. Su piel era de color café de aspecto cadavérico y descompuesto. Poseía extremidades anómalas que terminaban en garras irregulares a manera de panal de abejas. Su masa veíase cubierta de centenares de agujeros viscosos, mas su aspecto nauseabundo se remataba por lo que parecían rostros humanos que levemente emergían por todo su cuerpo, y fue esto lo que mayor horror me produjo. Montón de expresiones malignas y de horror que formaban patrones repetitivos se veían plasmadas en su piel, como si los seres devorados por esa normalidad de aspecto antropomorfo intentaran salir a través de éste. Se introdujo dentro de un templo en lo alto de las montañas, y sumió a sus moradores en un trance hipnótico, en donde una vez que el cuerpo es desprovisto de vida, es controlado a través de una influencia maligna. Sin embargo, no se encontraban exentos del proceso de putrefacción natural. A partir de aquel día, la despiadada criatura reclamaba sacrificios humanos en los cuales ingería la sangre de sus víctimas, sacrificándoles en altares y luego haciéndoles rodar unas largas escaleras para ser devoradas por sus hordas. Hasta aquí su relato. Nos mantuvimos quedos y no hubo una trémula palabra que se pronunciara. El silencio inundó la habitación. Nunca sabré con certeza la concatenación en que se dispusieron los elementos, ni la relación que estos tenían con respecto a nosotros. Aquel principal, con su semblante meditabundo y sabio, habíase obcecado en emprender guerra en contra del demonio salido de la tierra, y para tal empresa nosotros también nos dispusimos, acordándose así propinar un acometimiento en conjunto, y a su vez dar libertad a los nuestros que aún quedaban vivos y que fueron raptados por el ataque del pantano. A partir de aquel momento, nuestra discusión se centró en cuál sería nuestra estrategia de ataque. Temiendo una pronta ofensiva por parte de la criatura, que seguramente ya debía de haberse enterado de los postreros acontecimientos acaecidos, nos dispusimos prestos a emprender camino hacia la batalla, y ahora éramos más de 100. Así hubo de ser,
y llevamos todo el arsenal posible, incluyendo un gran recipiente de pólvora. Partimos por la mañana y el débil sol escasamente nos abrigaba con sus rayos, mas conforme ascendíamos todo parecía cubrirse de un velo grisáceo. Atravesamos las obscuras laderas y escalamos las siniestras cumbres, adentrándonos en los territorios malditos. No había aves en el cielo ni tampoco ser viviente. Los verdes prados llenos de árboles se habían reducido a oscuros matorrales. En lontananza, semiderruido por el tiempo, vimos un conjunto de ruinas, de las que parecía ser un templo de aspecto desolador. Adentramos algunos pocos en uno de sus aposentos y otros más quedáronse afuera, aguardando y disponiendo información de guerra. Nos introdujimos entonces por su enigmático umbral, sin poder evitar sentir un escalofrío que nos recorría la espalda. Llegamos a lugares misteriosos, de proporciones y dimensiones de geometría imposible, en cuyas paredes había impresos jeroglíficos aborrecibles, que mostraban demonios y escenas de cultos repugnantes y grotescos. Estos eran anteriores a cualquier era del ser humano, en donde criaturas misteriosas moraban la tierra. Pudimos conjeturar que aquellos conjuntos de templos ruinosos se encontraban unidos por pasajes subterráneos, en cuyas paredes figuraban estatuillas de ídolos que sugerían actos realmente repulsivos y que, por la aversión que me producían, prefiero no describirles en su totalidad. El místico y nuestro clérigo deliberaron un rato y convinieron en que desoláramos aquellos fetiches funestos, de modo que les prendimos fuego. Muy dentro de los pasajes escuchamos salir de sus catacumbas un rumor indeterminado y espectral. Este fue seguido por un estridente ruido que provenía del exterior. Presto salimos, divisando la luz al final del umbral, para contemplar cómo un tumulto de aquellas criaturas corruptas y desprovistas de vida se nos venía encima. Se dio batalla entre aquellos grandes bloques, se descargaron nuestras armas y se les dio buena rociada de flechas por parte de los naturales. No ordené usar los cañones en vista del peligro que significaba disparar aquellos proyectiles dentro de las endebles ruinas. El fuego, sin embargo, repelía sobremanera a las anónimas criaturas. Con la pólvora hicimos una especie de barrera de fuego más allá del umbral de las ruinas. Convinimos a bien en organizarnos mediante dos grupos. El primero, compuesto por el principal del poblado, su místico y 20 de sus mejores soldados, en congregación con 10 de los nuestros, incluyendo a José, nuestro intérprete. De igual manera figuraba yo, y teníamos como misión el dar muerte a la criatura, si es que en verdad existía. El segundo grupo daría batida fuera del umbral de los aposentos y cuidaría la entrada. Este comprendía el resto de los naturales y a 7 de nuestros soldados, valiéndose de caballos y canes. Cuando nos hallamos dentro, el can que habíamos llevado con nosotros empezó a enloquecer misteriosamente. Ladraba con verdadera agitación hacia un oscuro pasillo, del cual se arrancó un grito de ¡ayuda! Grito indudablemente humano. Nos precipitamos todos a la carga para más adelante contemplar un oscuro abismo en unas catacumbas sobre el cual pendía un débil puente desgastado por el tiempo. Almagro insistió en ser el primero en cruzar y llevó consigo un cañón bastante pesado. Continué yo, y asimismo lo hizo José, junto con nuestros soldados. Le siguió el principal del pueblo y su místico con algunos de sus hombres. De pronto, cuando el clérigo y varios más hubieron de encontrarse traspasando el tenebroso puente, este se fue abajo llevándoselos consigo a las profundidades. Todo era oscuridad y escuchamos unos débiles chapoteos, seguidos de gritos que nos hicieron conjeturar lo que nuestros ojos no podían ver, para finalmente terminar en un silencio de ultratumba. Quienes no habían cruzado el puente y seguían vivos hubieron de regresar, mientras que el resto de nosotros, con miedo y absortos en la desesperanza, atravesamos las catacumbas con nuestras antorchas oscilantes. Más adelante, casi al final de las catacumbas, advertimos un tenebroso altar en donde descansaba un colosal monolito que era bordeado por una ciénaga de miasma verdoso y del cual emanaba un olor intolerable.
Prendimos fuego en lugares estratégicos para de ese modo tener la suficiente luz y poder escudriñar dentro de los aposentos. Y al contemplar lo que tuvimos al frente, nos estremecimos de terror. En altares de piedra se habían dado numerosos sacrificios humanos, en donde figuraba gente nuestra que denotaba signos de tortura, estaban maniatados y habían sido cortados casi por la mitad, dejando su sangre fluir a través de canales que desembocaban en la ciénaga viscosa. Uno de los guerreros naturales se acercó a escrutar dentro de la espesa ciénaga. Descuidé mi mirada un momento y al regresar, la vista ya no estaba aquel, solo lo que parecía un burbujear del miasma que cada vez se hacía más violento, para que luego éste se tiñera de rojo de la sangre. Nos acercamos lentamente y un torrente gigantesco de agua se levantó desde la ciénaga hasta el techo de unos inmensos bloques de piedra negra. Nunca imaginé en mis peores pesadillas encontrar una criatura así. Llevaba en sus fauces al guerrero que yacía sin vida, y al escupirle esbozó una siniestra sonrisa. Aquel monstruo parecía cubierto por un enrarecido hongo repugnante que entraba por uno de los muchos tantos poros que recorrían su cuerpo y le surgía luego por otro, arrojando gran cantidad de miasma negro que supuraba a borbotones. Sus orificios asquerosos parecían palpitar, y tal como se contó en el relato del místico, unos rostros deformes se formaban en la corteza de su piel esbozando muecas horribles. El monstruo bosquejó una diabólica sonrisa y sus fauces comenzaron a babear. Veía cómo los hongos entraban y salían de sus cavidades con gran agitación. Ordené descargar toda la arcabucería, lo que fue inútil, ya que la criatura trepó por el techo con sus extremidades porosas. De su boca surgió un gran tentáculo con el que agujereó la celada a un soldado y lo traspasó por la cabeza para luego succionarle desde adentro. Mientras la bestia asolaba vorazmente los fluidos de aquel soldado sin vida, saltó de improviso el principal, armado con una gran macana recubierta de roca volcánica cortante que mutiló aquel tentáculo baboso. Enseguida, Almagro, que había vuelto a cargar, descargó su arcabuz en la boca del estómago de la criatura. Esta se contorsionó y emitió grandes chillidos. Su cuerpo poroso comenzó a palpitar y aquellos agujeros que le recubrían el cuerpo regurgitaban un líquido espeso y café. Gran estruendo hicieron los gritos de la criatura y aquellas aguas verdes de la ciénaga comenzaron a hervir y arrojar a los sirvientes de aquel monstruo. Seguramente al haberse encontrado en condiciones bajo el agua, se aceleró el proceso de putrefacción, por lo que la mayoría de esos cuerpos se encontraban en extremo descompuestos y llenos de algas, tanto así que pocos pudieron pararse y muchos más se arrastraban, generando una gran horda de monstruosidades. La criatura, contorsionándose de dolor, trataba de asirnos en sus fauces. No teníamos tiempo de cargar los arcabuces, por lo que tuvimos a bien usar las ballestas, cuyas flechas sabíamos además no iban a alcanzarle. Cada acometimiento de la criatura se llevaba la vida de uno de nosotros. Guerreábamos con gran fuerza, es verdad, mas todos bien sabíamos que con eso únicamente alargábamos nuestra vida unos pocos segundos. El fin era inminente. El fuego se había desvanecido por completo en toda la cámara, excepto por el de una débil antorcha oscilante que nos iluminaba mientras nos encontrábamos atrincherados en una esquina. Contemplamos una legión de sombras venírsenos encima, pero nos entristecimos más al saber que no íbamos a poder librar al mundo de aquellas criaturas. Y en aquel fulgor, José musitó unas palabras y señaló con el dedo al cañón que Almagro había traído consigo al cruzar el puente. Nos miramos los unos a los otros con resignación y asentimos con la cabeza. Dispusimos el cañón en dirección a la horda y abrimos fuego. Los aposentos temblaron y vi como uno de los pesados bloques se iba abajo aplastándole la cabeza de aquel monstruo de cuerpo agujereado y recubierto de muecas deformes. Recuerdo también sentir el piso hundirse. Luego debí haberme golpeado la cabeza, pues perdí el conocimiento. No sé con certeza qué fue del resto de mis huestes. Ahora me encuentro débil y solo en esta tenebrosa cámara que de seguro será mi tumba. Mas puedo sonreír
al saber que aquella monstruosidad porosa ha regresado a los avernos. ¡Dios mío! Algo se mueve entre las tinieblas. Escucho unos golpeteos y veo surgir de entre las rocas unas patas anómalas. Es aquella monstruosidad, repta en el piso con su cabeza semiaplastada y arrejando un líquido café por la boca. Sus ojos me miran y al contemplarme se iluminan rojos. Se acerca a mí mientras vomita su miasma nauseabundo y sonríe. La llama del fuego se apaga y estoy solo.